Cuando quieras, Milton. Ya estoy grabando. Sí, Marta está emocionado por la clase de batido completamente. Bueno, arranquemos entonces. Voy a compartirles pantalla. Eh, Bien, perfecto. Como ya adelantamos, vamos a resolver este ejercicio, que es el ejercicio 5, que plantea esto, dos péndulos acoplados con un resorte. ¿Sí? Y lo primero que pregunta, antes de empezar a ver mi respuesta, vamos a hacer un poco interactiva esta clase, así que les pido que estén tan, tan atentos a cortarme y decirme lo que opinan de las preguntas, como recién en las consultas. Lo primero que pregunta es, ¿qué cambia si o sea, lo primero que quiero es pensar un poco el problema con los dedos, ¿no? A mí me sirve como visualizar un poco qué es lo que va a pasar, qué es lo que espero que pase, qué es lo que tiene físicamente sentido, y después poner cuentas y ver a qué llego y cómo se compara. ¿Sí? No se preocupen por las 11 páginas, no es tan largo. Bien, entonces, o sea, la pregunta A es bastante simple. Nos dice, ¿es relevante considerar L0 del resorte distinto de 0? ¿Sí? ¿Qué cambia si el resorte es slinky? Y acá me dicen si el resorte slinky está linealizado. Ahora vamos con eso. No necesariamente. O sea, no es que no necesariamente, no directamente. Es que el resorte sea slinky es una propiedad física del resorte, ¿sí? Tiene que ver con su longitud natural. Y que esté linealizado es como lo entendemos nosotros matemáticamente, que lo linealizamos, etc. Pero, entonces, son dos cosas completamente separadas. Una me está hablando puede ser que a las dos llegue a la misma ecuación, no lo sé, después lo vemos. Es más fácil la ecuación diferencial. Está bien, eso tiene sentido en las cuentas, pero pensemos en qué pasa acá, en el sistema físico. ¿Qué pasa con el resorte? ¿Qué pasa si L0 es igual a 0? Si es Slinky, ¿no oscilarían? En cada de las posiciones de equilibrio vamos a tener la longitud del resorte como diferencia de psi A y psi B. En el caso de Slinky también. Ahí Santiago dice van a arrancar juntas, ahí me está gustando un poco más, ¿sí? O sea, en la posición de equilibrio, si el resorte es slinky y tiene L0 igual a 0, pega las masas. ¿Sí? Las masas no las podría pensar acá como están, las tendría que pensar pegadas. ¿Sí? Y eso tiene o sea, yo de hecho digo, bueno, ok, tengo las masas pegadas una a otra, la desplazo de su posición de equilibrio y puedo ver cómo evolucionan sin problemas, de plantear mis ecuaciones diferenciales sin problemas. Pero tampoco es tan fácil, ¿no? Porque en mis ecuaciones, en las ecuaciones que voy a plantear ahora, nunca voy a pensar en choques entre los dos péndulos. O sea, eso complicaría muchísimo el problema, ¿sí? Claro, o sea, tendría que ponerme a pensar como en las pelotitas de Newton, ¿sí? Entonces, y agregarles un resorte a esas pelotitas de Newton, cosa que lo vuelve más complicado. En cambio, en este caso, yo me puedo olvidar de los choques, ¿sí? Al revés, lo que quiero es un L0 que me deje suficientemente separadas estas pelotitas como para asegurarme de que se puedan mover y no chocar, ¿sí? Es importantísimo que el L0 sea distinto de 0. ¿Sí? Bien. Entonces, ya los tengo separados, los desplazo un poco del equilibrio y me pregunto acá abajo. ¿Qué modos voy a esperar? O sea, porque el B me dice, ok, obtenga las frecuencias naturales del sistema y sus modos de oscilación. ¿Puedo saber como medio con los dedos qué esperar de este sistema? Después vamos a hacer las cuentas. Yo sé que a ustedes les gusta y a mí también me gusta hacer las cuentas. Dos modos, muy bien. Perfecto. ¿Por qué dos modos? Longitudinales. Porque son dos Sí, masas aparte. con un grado de libertad cada una.
perfecto. Tengo 2 grados de libertad en total en el sistema. En este caso es porque tengo 2 masas con, 2 grados con 1 grado de libertad cada una. Bien. Dicen que son longitudinales. ¿Son longitudinales? Acá, 1 y menos 1, dice Ali. Ahora vamos a ver, muy bien. ¿Por qué 1 y menos 1? Perdón, una cosa que no entendí. ¿Hay gravedad en este sistema? Sí, sí, porque si no, no tengo Ok, los... O sea, tengo que tener los péndulos estirados, las sogas claro, claro. estiradas de los péndulos. Bueno, puede ser una barra rígida, pero bueno. Bueno, está bien, pero no oscilaría como un péndulo. No, tengo un péndulo clásico como con gravedad. El de los que vieron en F1. Bien, acá Santiago dice aproximadamente sí, que entiendo que dice, porque pregunté si son longitudinales, ¿no? Que, bien, o sea, es una aproximación que sean como longitudinales, porque el péndulo en realidad se está desplazando un poquito hacia arriba, un poquito hacia, hacia el costado, entonces no es tan lo que conocemos como longitudinal, sino que va a ser como angular, ¿no? O sea, no es que no tenemos un nombre para eso, pero sí, sí lo vamos a aproximar como longitudinal. ¿Sí? Lo vamos a trabajar como longitudinal porque a pequeñas oscilaciones eso se va a comportar igual que algo longitudinal. Lara pone, son porque es en fase y contrafase cuando me dijeron 1 y menos 1. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con eso. Vean que en este caso, o sea, hay un caso en el que seguro va a pasar eso, hasta por argumento de simetría, me parece que intuitivamente están haciendo eso, que es si las masas son iguales. Pero en este caso no tenemos masas iguales. Y eso me va a afectar a ese 1 y menos 1. ¿Sí? Después lo vamos a ver un poco, pero está bueno ir pensando intuitivamente eso. Ya eso se los spoileo. Vamos a ver después cómo nos lo afecta en las cuentas. ¿Y qué otro modo habían dicho? Que no era el 1 y menos 1. Ahora vemos bien cómo tomamos el desplazamiento psi. 1, 1. Bien. Ahora lo vemos. Bien, las 2 puntitas felices, ¿no? Que dan, tipo, este modo. Y ese modo hasta es medio como intuitivo hasta pensar qué frecuencia de oscilación debería tener. ¿Qué frecuencia de oscilación esperan que tenga ese modo? 0 no, porque no es un MRU. Ahí va. Bien, Ali. La raíz cuadrada de G sobre L, ¿sí? O por lo menos intuitivamente es eso. O sea, lo único que está pasando son 2 péndulos oscilando, que no interactúan entre ellos porque el resorte no está actuando. Y nada, excelente. Es eso lo que esperamos. Bien. Bueno, genial esta discusión. Me parece importante tenerla, pensarla, ¿sí? Y ahora hay que hacer las cuentas, que eso también es importante. Bien. Entonces, ya acá les dejo algunas preguntas, pero ya las fuimos contestando. ¿Qué tipo de coordenadas? Sí, que dijimos que en este caso, o sea, el grado de libertad que tenemos es el ángulo, porque es lo que planteamos siempre con péndulos. Entonces, lo que les propongo hacer, después ustedes pueden hacerlo muy detalladamente, digamos, desde las masas, hacer el diagrama del cuerpo libre, como hacían en F1, y deducir esta misma ecuación que yo les puse acá. Pero básicamente lo que yo hice es decir, bueno, ok, yo ya conozco la ecuación del péndulo, ¿no? Y si psi lo tomo como el ángulo, como antes tomaba tita, porque en el péndulo la variable es tita, entonces lo que conviene es seguir con esa variable, ¿sí?
tengo esta ecuación de acá que marqué como ecuación del péndulo. Y eso ya lo conozco, ¿sí? Y que surge de tener m por L por psi 2 puntos igual a menos g sobre L por seno de psi. Menos m por g por seno de psi. ¿Sí? Y pasar la m por la L dividiendo, las masas se me cancelan y me queda g sobre L. Eso lo hacía con el péndulo. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener exactamente lo mismo para cada masa, ¿sí? O sea, acá me estoy parando en la masa A y pensándolo para la masa A, pero va a pasar lo mismo para la masa B. Voy a tener exactamente lo mismo, pero voy a tener una fuerza elástica, ¿sí? Que se la tengo que agregar, sumar la fuerza elástica, y también dividido por la m por L que tenía acá dividiendo, ¿sí? Entonces, esto, medio que lo dije por un argumento trayéndolo de F1, acordándome la ecuación del péndulo, lo pueden deducir también de las de ecuaciones de Newton y desde cero, ¿sí? Deduciendo todas las fuerzas. Pruébenlo, eso se los dejo de ejercicio, ¿sí? Milton, disculpa. Uh-huh. Nosotros Dale. igual, poner en un parcial si nos llega a tocar algo así, ¿podemos poner tranquilamente directamente como pusiste vos? ¿O tenemos que sí o sí poner la ecuación de Newton y hacer todo el procedimiento? Yo creo que si me dicen, la ecuación del péndulo la conozco y es esta, yo se lo voy a poner bien. No vamos a evaluar si hacen un diagrama de cuerpo libre, eso ya se evaluó en F1 y lo aprobaron. O sea, me parece un buen argumento. Digo, no me pueden poner... Me acuerdo de la caja de Paulina y me acuerdo que es esta ecuación porque no es una ecuación, digamos, canónica que usamos siempre, pero la ecuación del péndulo... Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Milton, ¿eh? O sea, todo el tema de diagrama de cuerpo libre y demás ya lo aprobaron en Física 1, o sea que no es necesario volver a plantear todo eso, se usa, punto. Bien. No me voy a meter en lo de aprobar el relativo, solo dejo que lo charlen con la JTP. Me tiró el bardo. No, el bardo, a vos no. Me lavé las manos solamente, te tiré el problema. Martes se está queriendo meter en la clase. Bien. Claro, lo que dice Martín es lo que decía yo de la hornalla de Paulina. No me pueden decir, tipo, sí, me acuerdo de todo el ejercicio, daba esto. No. Sí, cosas canónicas que vieron mucho en F1 y que ya saben cuáles son, pueden usarlas. Bien. Entonces, lo que me queda decir es, ok, ¿cuánto vale esta fuerza elástica? Y la fuerza elástica la que usamos siempre es la del resorte, es K por la longitud, o sea, por el largo del resorte menos el L0, ¿sí? Eso lo tenemos con psi B menos psi A. De nuevo, les dejo como ejercicio quizás deducir esto y entenderlo con un poco más de detalle, pero es lo que venimos haciendo todas las clases. Y lo que sí le agrego es esta L, porque acá, por un tema de unidades, que acá la psi no significa el desplazamiento, sino que significa el ángulo. ¿Sí? Pero es básicamente lo mismo, simplemente cambian una constante. Pero eso hace que cuando yo divida por m por L, no me quede una L acá, ¿no? Porque la L se me cancela y me queda K sobre M como esperaría de un resorte, una fuerza de un resorte. De hecho, la primera vez que lo hice este ejercicio, o sea, como docente el cuatrimestre pasado para dar la clase, lo hice sin la L porque por hacerlo rápido y listo, avanzo. Y me quedaba una L colgando en la frecuencia del resorte, que no, es medio raro interpretarlo con un sentido físico, entonces poniendo esta L, después dije, no, claro, estas sí son ángulos, tengo que pensarlo así, entonces como que queda con más sentido. ¿Alguna forma de nombrar qué procedimiento? No, o sea, es usar que en un... No, o sea,
No es prueba y error, yo lo que les cuento es que me equivoqué una vez, pero no es que lo deduzco como prueba y error. Sale de que si yo tengo un círculo y tomo un ángulo, Uy, es horrible esto para dibujar. Bueno, después sigo usando el coso de Zoom, pero el de este programa me hace poner cada línea, tocar de nuevo. Bueno, si yo tengo un círculo y tengo un ángulo y quiero saber cuánto mide este arco de acá, ¿sí? Ese arco mide el ángulo por el radio, ¿sí? Lo mismo está pasando acá. Si yo quiero saber esta longitud de acá, esto es el arco equivalente al que yo tenía acá, ¿no? Y es el ángulo por el radio, que en este caso es la L del péndulo, la Además, longitud de ¿puedo la hacer cuerda. un comentario que tal vez les ayude a verlo? Dale. Sobre una pregunta que también hicieron Santiago, que aproximó que psi a igual ángulo del péndulo. Suponete que, a ver si puedo dibujar acá. ¿Con cuál dibujaban? Con annotate. No lo estoy encontrando. Acá, annotate. Eh, Supónganse que este es el ángulo del péndulo, ¿no? Bueno, estoy con el pad del mouse, así que esto va a ser un asco. Y quieren este pequeño desplazamiento. El Igual psi. no se ve, Pau. Sí, está. Va, yo lo veo por lo menos. Está en Ah, amarillo. El amarillo está un poco complicado. Ok. No, que Pero- yo no lo veía de vieja, ¿no? Bueno, y Se quieren está dibujando. este pedacito de acá que es el psi, ¿no? Entonces, fíjense que el seno de este ángulo, tita. Ah, no, qué feo que es con el pad. El seno de este ángulo tita es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es justamente este psi b que estamos buscando, ¿no? Y la hipotenusa es L. Y si aproximamos que son pequeños ángulos, siempre estamos en pequeñas oscilaciones, eso es parecido al ángulo. Así que ahí también estamos relacionando psi del estiramiento del resorte con el ángulo del péndulo. Y nos queda lo mismo que le queda recién a Milton. Aparece la L ahí. ¿Lo ven eso Bien. también? No, clear. Ahí está. Genial. Genial. Fin del comentario. Entonces, de cualquiera de las dos maneras que lo hayan entendido, es importante que lo entiendan. Bien, entonces, con esto ya puedo plantear vamos a tapar un poco lo que escribí, así les hago la pregunta a ustedes, quizás ya lo vieron, pero no importa. Me queda esta ecuación para la masa A, ¿sí? Y digo, ok, ¿cómo saco la de la masa B? Puedo plantear de nuevo todo para la masa B, o puedo pensar, como hizo Paula la vez pasada, si hay alguna simetría que me pueda ayudar. ¿Se les ocurre qué simetría puedo usar acá? La fuerza El péndulo es del el par de mismo, acción. por lo tanto la fuerza del péndulo es igual y la fuerza del resorte es la misma con el signo cambiado. Bien. Eso en forma de simetría lo vamos a expresar un poco distinto, pero básicamente lo que estás diciendo. Ahora voy a responder la pregunta El de sistema es simétrico con Santiago. respecto del eje Y del medio, digamos. El Ahí. sistema es simétrico con el eje Y del medio si las masas son iguales. ¿Sí? Ah, cierto que acá las masas no son iguales. Las masas no son iguales, bien, pero sí, o sea, yo no sé si podría decir hay una simetría tan clara, pero sí lo que estabas diciendo de las fuerzas, me parece importante. Si uno agarra la masa B y o sea, las cambia de lugar con la masa A, que sería esta simetría que vos estás diciendo con respecto al eje Y, lo que termina pasando es que las fuerzas sobre cada una son iguales, o sea, sobre la masa B, que está ocupando el lugar que estaba la masa A antes, es igual a la que recibía la masa A. Nada más que hay que cambiar, cuando interactúa con la masa A, hay que cambiarlo de lugar. O sea, en esta parte. Básicamente me quedaría psi A menos psi B. ¿Sí?
Entonces lo que hago es cambiar todas las A por B y todas las B por A. Básicamente eso. Si las cambio de lugar, tengo que tener la misma ecuación. Esa es la simetría que estoy encontrando. ¿Sí? Que no es una simetría tan clara como en el ejercicio de las hornallas, porque en el ejercicio de las hornallas yo rotaba y tenía exactamente el mismo sistema. ¿Sí? O no me acuerdo si los Ks por ahí eran distintos. Pero bueno, uno cuando plantea una simetría puede decir, bueno, ok, acá es casi una simetría y cambio algún parámetro que tengo que ajustar. Por ejemplo, Bueno, pero hicimos lo mismo en acá, realidad con la hornalla, porque claro, el D no era el mismo que el L, que era la distancia vertical, y los K creo que claro, también eran ahí va. distintos. Entonces, sí, ok, lo rotamos y nos da lo mismo, pero teniendo el cuidado de cambiar los parámetros que haya que cambiar. Perfecto. Entonces, gracias, Pau. Perfecto. Recuerden Es eso, siempre, ¿no? recuerden Ujú. siempre que si no se dan cuenta de las simetrías, no es un problema por el momento. Hagan de vuelta las ecuaciones y ahí van a ver que en las ecuaciones diferenciales aparecen las simetrías. Entonces pueden hacer el camino inverso. Si no se dan cuenta de las simetrías desde el momento cero, revisen las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones de movimiento, y ahí van a ver por ahí las simetrías, ¿no? Perfecto. Bien, voy a responder la pregunta de Santiago, que un poco la respondió Pau en el chat, pero dice no falta L0. Me parece súper importante que se entienda bien esto. Cuando uno plantea una fuerza elástica, ¿sí? Bueno, ahí está. Horrible me salió, pero no importa. Uno plantea una fuerza elástica, lo que dice es, esto es K. ¿Te quedaste sin tinta? ¿No se está viendo lo que estoy dibujando? No, no se ve ¿En nada. verde? No. No. ¿No? Voy a volver a la forma anterior que no me gustaba, pero bueno, no importa. Uy, es... No, es lentísimo esto. ¿Cómo puedo hacer para que se vea? A ver, salvo que me den una mano. Ah, mira, ¿puedo escribir? Dictame y yo lo escribo, Milton, lo que creas. El Pictionary. Podemos al Ya Pictionary. está igual, ya está, mirá. Si escribo así se ve, ¿se está viendo lo que No. estoy escribiendo? Nope. Nope. Ah. Bueno, Si no, profe, dale, streamea en Zoom, entonces- en Paint. Sí, pero quilombo. Prefiero editarle a Luz. Bueno, Luz, lo que... Dale. O sea, lo que quería escribir era la ecuación de la fuerza elástica, que es o sea, menos K, o si quieren lo ponemos en módulo directamente, por L, una L minúscula, así no nos confundimos con la L mayúscula que veníamos usando, menos L0. ¿Sí? Y esa L minúscula es la longitud que tiene el resorte en un momento dado. ¿Sí? Depende de psi A y psi B. Algo ¿Sí? algo Entonces, haces que desaparece todo, Milton, de repente. No estoy viendo nada de lo que yo estoy escribiste. viendo lo que escribe Luz. ¿No lo ven ustedes? Yo no. Yo, Ay, yo Dios. escribo No. y desaparece. Voy a probar otra cosa, a ver si... Tal vez borra lo que... Pará. Yo creo que si comparto la pantalla entera... Porque raro, recién yo con el Annotate pude. A ver. Ahí los compartí de nuevo. ¿Qué Ahí pasa aparece si un cuadrado. ahora escribo? Ahí está. Ahí se ve lo que escribí. No, no se ve O nada. sea, ahí no se ve. No, pero se ve y Se ve y se borra. Ay, Dios. Si no, deja de compartir y compartir de nuevo. Es que Tal vez acabo de se hacer tildó eso, algo de la opción pero, de o sea, compartir. compartí de nuevo sin Igual dejar de aparecen unos cuadrados grises espantosos. En este momento no se ve nada. compartir. Sí, antes pasaba con Ahora lo no otro. se ve. Bueno, a ver. Vamos a hacer esto que propuso Pau. Eso me parece que pasa cuando cambiás la pantalla y no es la pantalla, y no estás parado en la pantalla del Zoom, sino Puede que ser que estás porque parado tenía en el la chat pantalla abierto. del Ocular. Tenés que estar parado en la pantalla del Zoom. Ok, a ver. Ah, ya entiendo lo que decís. A ver si ahora... Ahí Ahí vamos. va. Ahí, Perfecto. ahí lo veo. Bien.
Bueno, entonces, lo que yo planteo como ecuación, en módulo estoy planteando esto, me olvido de todos los problemas de signos que pueda tener. K, gracias, Luz, creo que lo agregaste. K por la longitud del resorte menos la longitud natural. ¿Sí? Entonces, cuando quiero calcular esa longitud del resorte, como estoy parado en el equilibrio, lo que yo miro es, ok, me paro en esta masa, en la masa psi A, ¿sí? Y digo, bueno, o sea, ¿cuál es la longitud del resorte? ¿Cuál es la distancia hasta la masa psi B? Y digo, bueno, hay un L0 primero, ¿sí? En realidad, primero tendría que pensar que la masa psi A puede estar desplazada, ¿sí? Entonces, primero tengo que pensar que vuelvo al equilibrio, ¿sí? Menos, que es menos psi A, eso. Después debería decir, bueno, ok, ya estoy parado en el equilibrio, tendría que desplazarme L0 hacia el equilibrio de la otra masa. O sea, más L0. Oh, horrendo esta L. Hoy estoy con poco pulso. Es muy difícil esto. Bien, entonces, más L0, y después me tengo que desplazar hacia donde está la otra masa, que no necesariamente tiene que estar en el equilibrio, solo está en el equilibrio si veo L0. ¿Sí? Entonces, esto es el L minúscula. ¿Sí? Pero el L minúscula yo le tengo que restar L0. Entonces el L0 se me desaparece. Esto que parece, bueno, es un detalle, de última me equivoco solo una constante, es un error conceptual y común súper importante. ¿Sí? Porque si ustedes me dicen, no, bueno, estoy parado en el L0, lo que me están diciendo es, no entendí que me estoy parando en el equilibrio por eso me frené tanto con esto, ¿sí? Porque es súper importante. No, o sea, no entendí que me estoy parando en el equilibrio. Si yo me estoy parando en el equilibrio, si cuando pongo psi b igual a 0 y psi a igual a 0, lo que me refiero físicamente es que las masas están en el equilibrio, no puedo decir hay una constante. No puedo decir que hay fuerza, porque estoy en el equilibrio. ¿Sí? Si yo todavía me quedo un L0 dando vueltas, me queda una constante, cuando yo evalúo estas dos en 0, tengo que decir hay una fuerza constante. Pero no puedo dar una fuerza constante si estoy en el equilibrio. ¿Se entiende esa contradicción? Ah, no estoy leyendo el chat, por ahí me están respondiendo. Ese no de Lara, no sé si fue que No, fue cuando de se antes. borraba Sí, y sí. había. Ok. Bueno, entonces lo están entendiendo. Genial. Vamos a borrar todo esto. Si lo puedo repetir, ¿qué cosa? Lo último que dije del equilibrio. Perfecto, sí. Lo que yo digo es, nosotros estamos planteando todos con un sistema de referencia en el equilibrio, ¿sí? Eso significa que cuando psi A vale 0, lo que yo estoy diciendo es que la masa A está en su posición de equilibrio. Lo mismo para psi B. Entonces, si yo agarro la ecuación de la fuerza y digo psi B vale 0 y psi A vale 0, o sea, digo las dos están en el equilibrio, cuando ese cuadrado negro es el chat de Zoom, me parece. Sí. Ahí lo moví. Sí, perfecto. No sé por qué lo muestra así. Pero bueno, ahora lo minimizo cuando dejemos de interactuar tanto. Loco es porque estás compartiendo Entonces, una pantalla y no la otra. ¿cómo? Y cuando te vas de la pantalla central de Zoom, me parece que te pasa, Milton, eso. Ahí se desapareció el cuadrado. No, Bueno, ahí sí. ahí sí. Perfecto. Listo. Bueno, pero ahí porque minimicé el chat. No sé cómo hacer para tenerlo abierto, pero lo vamos cambiando, si no. Bueno, en definitiva, esto que estaba diciendo, ¿sí? Si psi A vale 0, está en el equilibrio. Entonces, si yo digo psi A y psi B valen 0, o sea, todo el sistema está en equilibrio, no puede haber fuerzas. O sea, cuando yo evalúo eso, la fuerza en 0, mi fuerza tiene que dar 0 por estar planteando el equilibrio.
Si me queda una constante, si me queda un más L0 más K por L0, es que no estoy planteando bien desde el equilibrio o que me equivoqué en alguna cuenta. Y eso es un chequeo importante para hacer. Quería pasar el chat. Ahí. Bien. Bueno. Genial, entonces. Avancemos. Bien, entonces me queda también mi ecuación para psi-b por usar esta simetría que dije antes. Ya tengo mis ecuaciones, pasemos al forma matricial, que es como lo vamos a resolver. Acá propongo que revisemos los signos de la fuerza elástica. Eso lo pueden hacer ustedes, ya repasen lo de F1. Está bueno siempre hacer ese chequeo, de repasar cómo quedaron los signos, porque a veces son un poco confusos. Bien, y defino entonces este psi vector como psi a y psi b, y me queda mi sistema de ecuaciones, mi ecuación matricial o mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Con esta matriz de acá. Acá justamente les preguntaba qué pasaba si me quedaban constantes, y es justamente lo que hablamos recién. Así que se me adelantaron esa pregunta, muy bien. Entonces, bueno, seguimos como siempre. Vamos a proponer si por... voy a dejarles el cuadrado acá porque quiero ver si alguien escribe en el chat. Y si, bueno, no creo que... Está medio costado, así que no creo que moleste. Si querés, si no, yo te aviso cuando hacen alguna pregunta. Bueno, Como dale. prefieras. Perfecto. Dale, entonces sepan que no estoy mirando el chat, Pau y Luz, y me avisan cualquiera de las dos, o abran el micrófono cualquiera y me avisan. Dale, Bien. tranqui. O Vilma me avisa. Entonces, proponemos A por coseno de omega t, y eso me va a terminar diciendo, como viene pasando en las clases anteriores, A va a ser el autovector, omega cuadrado va a ser el autovalor. Entonces directamente calculemos los autovectores y autovalores de esta matriz. Calculo el determinante de esto, igual a 0. Resuelvo la ecuación, no es difícil, es de grado 2, ¿sí? Esto se los dejo que lo repasen bien en sus casas. Me va a quedar esta ecuación de acá. Y lo que hice fue definir dos valores para escribir un poco menos simplemente. Lo pueden hacer o no, no es tan importante, pero simplifica un poco las cosas. G sobre L, como ya habíamos hablado, sospechábamos que esto va a ser una frecuencia de uno de los modos. Entonces lo voy a llamar directamente omega 0 cuadrado, porque veo que es la frecuencia del péndulo y porque veo que puede ser un candidato. De última, al resultado lo voy a llamar omega 1, y si no es igual a omega 0, me va a quedar 2 omega 0, 4 omega 0, todo bien, no hay problema con llamarlo omega 0 cuadrado. Y esto que me queda acá, MA más MB, MA por MB, es algo que seguramente les apareció en F1 y que va a aparecer un montón en la carrera, que se llama la masa reducida. En realidad la masa reducida es MA por MB sobre MA más MB. Aparecen un montón de problemas, entonces... y lo llamo mu, entonces directamente todo esto es 1 sobre mu. Eso simplemente para escribir un poco menos. Le pongo estos dos nombres, armo mi ecuación resolvente, resuelvo, se me cancelan un montón de cosas, la raíz cuadrada me queda solamente de k sobre mu cuadrado, así que cancelo el cuadrado con la raíz. Y me queda este resultado acá, omega 0 cuadrado, que es g sobre L, más k sobre 2 mu, más menos k sobre 2 mu. O sea que tengo, en la frecuencia en omega 1 se me cancelan, exactamente como esperaba, y me queda solamente omega 0, ¿sí? Que es raíz de g sobre L, que es lo que esperaba. Es esta frecuencia de cuando
el péndulo, de cuando el resorte no actúa, ¿sí? Está simplemente el péndulo moviendo las dos masas en simultáneo. Omega 2 va a ser sumando estos dos términos, el 2 se me va a ir, entonces me va a quedar omega 0 cuadrado más K sobre mu, ¿sí? Que es todo este choclo acá, pero básicamente es K sobre una especie de masa promedio entre las dos. O sea, estamos pensando, si lo vemos de esta manera, lo podemos pensar al sistema como, bueno, ok, tengo oscilaciones causadas por los péndulos y oscilaciones causadas por los péndulos más las masas. Que eso ya igual lo habíamos intuido cuando habíamos hablado de lo que adivinamos al principio, de lo que pensamos con los dedos al principio. ¿Sí? Bien. Avancemos con los autovectores. ¿Sí? Acá simplemente les cuento qué notación uso. No tiene demasiada importancia. ¿Sí? A uno lo llamo A con A1 y A2, a otro lo llamo B con B1 y B2, y planteo esto, que todo esto o sea, esta matriz que me queda de la matriz M menos omega cuadrado por I, por el autovector tiene que ser 0. ¿Sí? Planteo, distribuyo la M, me la anoté acá de nuevo para tener la mano. ¿Sí? Con omega 1 me queda que A1 y A2 son iguales, que es un poco lo que esperábamos. Otra vez, o sea, es este movimiento sin excitar el resorte. Y por otro lado, podemos plantear lo mismo, y nos queda, las cosas se van cancelando, nos queda que MA, o sea, si B1 vale 1, ¿sí? B2 vale menos MA sobre MB. Que acá vemos esto que les decía al principio, ¿sí? Que si las masas son iguales, esto me queda el 1 menos 1. Ahora, como las masas son distintas, eso lo que me está afectando es que la masa más pesada se va a desplazar menos. ¿Sí? Pero básicamente el autovector que me queda es este, ¿no? Y sí podemos recuperar el resultado del 1 menos 1 que esperábamos si las masas son iguales. Bien, entonces acá los resultados importantes, modo 1, modo 2. El ejercicio, ahora vamos a hacer un par de análisis, pero el movimiento con esto ya lo tenemos súper entendido, ¿sí? Porque, ¿cómo sería el movimiento más general? Y esto se los pregunto a ustedes, y voy a abrir el chat para que me respondan. Una combinación lineal de los dos modos. Perfecto, una combinación lineal de dos modos. Entonces, o sea, lo voy a escribir como que no lo escribí vectorialmente, pero me parece que más abajo en algún momento sí. Pero básicamente lo escribí como Pau propuso que lo escriban ustedes cuando por ahí les Sí, cuesta verlo en forma eso vectorial. quería comentar. Eso es lo que yo les había propuesto, que distribuyan esos vectores columna que tenía en lo que les había mostrado. Fíjense que si llaman un vector columna psi, que sea psi A, psi B, recuperan la forma en la que yo escribí. Exactamente eso que está haciendo Milton. Ese sería un vector, perdón, Claro. con el menos acá y el más acá afuera, y Claro. A debería ponerlo una sola vez, y el otro Sí. sería con un 1 acá y un 1 acá. Y Fíjense que el sería- primer término de la suma es el modo 1, o modo 2 en realidad, y el segundo término es el modo 1. El autovector es el que se los indica eso. Y la frecuencia, claramente. Así lo escriben de forma vectorial. Milton, perdón, no sé Sí. si estoy viendo mal, pero ¿no sería al revés? Porque con el modo 2 no tendría que ser menos A sobre MA sobre MB. ¿O estoy...? el- O sea, el- Cruzaste los autovectores con las frecuencias. Claro. sí, tenés razón. De hecho, esto me lo voy a marcar así, para verlo después y... Recuerden siempre que esas cosas las hacemos a propósito para ver si están atentos. Si están
Todo error es a No, propósito, también- chicos, no nos equivocamos, por favor. Está todo Presten fríamente atención a esto. calculado. No, presten atención a esto porque resulta que yo esto lo tomé del cuatri pasado, y el cuatrimestre pasado había usado omega 1 como la omega de mayor frecuencia y omega 2 como la frecuencia de menor frecuencia, y ahora dije, esto no está bueno, prefiero usar, o sea, tiene más sentido usar omega 1 como G sobre L y omega 2 como G sobre L más K sobre mu. Eso te pasa por querer arreglar las cosas. Entonces arreglé todo, pero bueno, puede ser que en muchos momentos me queden cosas que estaban bien con la anotación del cuatrimestre pasado. Bueno, así que sepan disculpar. Y puede ser que este error lo esté arrastrando durante mucho tiempo en esta parte, ¿sí? Porque Respecto al comentario de pero bueno. Facundo, que dice que puede fallar y que en el parcial también puede fallar, créannos que hay cosas que podemos considerar y hemos considerado. Paulina, dale con Paula, no sé por qué ahora se me da Paulina, bueno, lo sabe, digamos, que lo tenemos en consideración, pero hay cosas que pueden fallar y hay Y cosas no que deben no fallar. Claro. Sí. Es lo que, o sea, si les pasa algo así de notación, voy a basta, decir, bueno, se Vilma. equivocaron. Se equivocaron y está todo bien. Si dejaron puesto L0, voy a decir, acá hay un error conceptual más grave. Claro. ¿Sí? O sea, todo depende en dónde esté el error. Pero básicamente la regla es, si lo podían chequear con otra cosa, como el L0, chequeo que no me queden constantes, y no lo hicieron, o no lo hicieron y se equivocaron, ahí ya no es un error de escritura. Bien. Entonces, avanzo y lo que voy a hacer es poner las condiciones iniciales que me propone el problema, que son estas. ¿Sí? Y hago, bueno, acá les anoto qué operaciones, una sola hice con una operación, que es agarrar 3 y 4 y restarlas, ¿sí? Cuando las resto, la parte de omega 2, que debería decir omega 1, se me cancela, ¿sí? Y me queda que phi 1 es igual a 0, porque me queda solamente este término de acá, y todo lo constante lo puedo desechar, me queda solamente el seno de phi 1 igual a 0. Y si evalúo que el seno de phi 1 vale 0 en la ecuación 3, me queda que el seno de phi 2 también tiene que valer 0, entonces que phi 2 vale 0. ¿Sí? Acuérdense que estos phi's podrían valer 0, podrían valer pi, podrían valer 2pi, tengo así libertad para elegirlo, pero no pierdo generalidad por elegirlo en particular. ¿Sí? Porque después lo único que hace es afectarme a cómo quedaría el signo de la amplitud. Acá Martín dice, no me gusta la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Por qué no te gusta? No, a Vilma es a la que no le gusta. Estamos hablando de Vilma en el chat. Me están mareando, chicos, me están mareando. Concéntrense, por favor. Focaliza. Bien. Entonces, si estos dos resultados los evalúo en las ecuaciones 1 y 2, de la 1 saco que A tiene que ser igual a menos B, y de la 2 saco que B tiene que ser igual a 1 más A por MA sobre MB. Claramente acá arrastré todo el error que me marcaron antes y llego a estos resultados de A y B, que están bien, pero seguramente están al revés. Así que después lo reviso, se lo subo bien y igual lo hacen ustedes, pero simplemente cambiar todos los 1 por 2 y todas las A por B. Bien. Y me queda como ecuaciones estas dos, que no me voy a preocupar mucho porque me quedaron las cosas al revés, porque, o sea, voy a usar desde ahora A y solamente A, porque A es igual a menos B, entonces directamente uso A y menos A, y uso omega 1 y omega 2, que acá va a estar el error con esto, pero bueno, no importa. Nunca voy a entrar en el detalle de qué es omega 1 y qué es omega 2. Salvo en un momento, pero no es relevante para esto. Bien. Entonces, me quedan estas ecuaciones, ¿sí? Estas sumas de cosenos o resta de Milton, cosenos. ¿puedes subir Sí. un poquito que no terminé de copiar?
Sí, igual está subido esto en el campus, pero Ok. no hay problema. Lo que estaba diciendo es que tengo estas ecuaciones y yo podría ahora tomar el camino fácil y decir, señor Python, grafíquemelo, ¿no? Y por ahí si tengo demasiado suma de cosenos o demasiados términos, no me va a quedar otra, pero acá hay otra opción que les voy a proponer y que lo que nos va a permitir hacerla a mano es entender un poco más qué está pasando, ¿sí? Está buenísimo esto de tener la herramienta de Python, pero bueno, no se olviden que es una herramienta y que cuando uno deja en manos de esa herramienta hacer cosas, se pierde un poco todo el análisis que hay atrás de hacer un gráfico. Entonces está bueno también pensarlo y hacerlo a mano. ¿Sí? Voy a bajar, creo que era Zenon el que me estaba pidiendo. Sí, ya llegué a Pues, copiar lo de esta dale, página. genial. Igual queda subido, ya está subido de hecho. Bien. O sea, el tema de este gráfico es que lo difícil es que tiene dos términos, ¿no? Y es mucho más fácil pensar en multiplicaciones de cosenos que en suma de cosenos. Esto ya lo hizo Ricardo, pero lo voy a hacer con más detalle. Definió ya omega P y omega M, la portadora y la moduladora. Creo que les habrá contado bastante sobre eso, porque Ricardo suele hablar bastante sobre la portadora y la moduladora. Si no, después lo charlamos. De por qué se llaman así, etcétera, y qué utilidades tienen. Entonces, definimos esto simplemente por comodidad, y si o sea, entonces omega 1 nos queda como la suma de las dos, y omega 2 nos queda como la resta de las dos. Lo evaluamos en nuestra ecuación, y nos queda... o sea, ¿esto está bien? Sí, está bien. Nos queda todo esto de acá, que básicamente se me cancelan los cosenos, y me queda 2 veces por A por la multiplicación de los senos. ¿Sí? Para la masa A. Y eso lo podemos interpretar, que ya lo habrán visto con Ricardo, como una sola función senoidal y una amplitud que depende del tiempo. De la misma manera que lo hacían en el amortiguado, en F1, que lo hicimos al principio de la primera clase con el amortiguado, que uno interpretaba la exponencial que multiplicaba el seno como una amplitud que dependía del tiempo y que se iba achicando. Acá lo que tenemos es una amplitud que depende del tiempo y va oscilando. Milton, acá ¿Sí? están tan atentos que están diciendo que falta un menos. Sí, gracias. También lo voy a marcar para subirlo después corregido. Bien. Gracias, Pau. Bien. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esto yo elegí como, bueno, el seno de omega t lo elegí, de omega m por t lo elegí como frecuencia, como es la frecuencia más baja, me conviene elegirlo como amplitud, ¿no? Porque es el que me va a envolver a la frecuencia más alta. ¿Podría pensarlos al revés? ¿Podría elegirlos al revés? ¿Qué opinan? Martín le parece que sí. A Lara le parece que no. No. O sea, Ok, creo que, ¿por qué? o sea, nosotros estamos simplificando, o sea, no simplificando, haciendo una especie de notación de un A dependiente del tiempo, de simplemente multiplicarlo por uno de los senos. Y si metiéramos una función de este estilo en cualquier graficadora, es como que la frecuencia con la que oscila las amplitudes siempre va a ser la de la más grande, es simplemente por una cuestión más, si lo ves de una cuestión más matemática, es como que, no sé, no estoy pudiendo expresar bien.
Está bien. O sea, si yo meto una graficadora, la línea punteada verde no la voy a ver. ¿Sí? Solamente voy a ver la línea violeta. ¿No? Ujú. Y estoy un poco de acuerdo con Lara que dice no tendría sentido, pero porque todo esto todo esto de interpretar una como amplitud y otra como seno, es simplemente un sentido que le damos nosotros. O sea, y es simplemente una interpretación que le damos nosotros. En realidad, yo le doy esto a una calculadora que grafica, a Python, a quien sea, y lo que interpreta son dos senos que se multiplican, o en el otro, o dos cosenos que se suman, como tenía antes, y no le importa mucho si uno es amplitud y el otro, simplemente es darle sentido a nosotros y interpretarlo. Y esto o sea, es súper... es súper como a nivel interpretativo. Si yo lo pienso al revés, me va a costar mucho interpretar esto como amplitud de esto que está por fuera. Si lo hago como punto por punto y muy detallado, quizás lo puedo hacer y me va a costar un montón y me debería quedar la misma función, porque en definitiva no es que una es la amplitud y la otra es la senoidal. Pero coincido con Lara en que no tendría sentido. Bien. Una pregunta. Sí. No entendí por qué esto sería un batido. No entiendo qué es lo que te da la clave de que es un batido y que tenés que hacer este reemplazo. Bien. ¿Por qué? Porque yo agarro cualquier ecuación de movimiento general y lo podría hacer también, ¿no? Con otra ecuación. Sí. O sea, en general, batido se le llama a esta forma de una ecuación oscilando donde su amplitud también oscila. ¿Sí? A esta forma que vemos acá. Pero no, o sea, no sé si... O sea, Claro, sí. porque acá tenés el No sé si... O sea, resorte. ahora voy a entrar un poco en detalle de qué pasa con la otra ecuación, que vamos a ver algunas cuestiones más interesantes que por ahí deja más claro esto. Así que esperá un poco y ahora lo vemos, cuándo es un batido y cuándo no, pero es más como también una cuestión a ojo de decir batido. No sé si hay una definición de batido. Sí, claro, como que acá tenés el resorte y el péndulo, entonces tiene que haber dos cosas que oscilan, o sea, oscila el resorte y oscila el péndulo, porque Sí, pero vamos a ver que si yo en la otra masa, vamos a ver ahora la ecuación de la otra masa, que por eso digo que va a quedar más claro con eso. Si bajo ciertas condiciones no voy a ver el batido en la otra masa, lo voy a ver solo en esta. O sea, ahora vas a ver un poco por qué. Y por eso te digo, bancame un segundo que avanzo con eso y va a quedar un poco más claro. ¿Sí? Entonces, hagamos lo mismo con la masa 2, con la masa B. ¿Sí? Ahora la ecuación voy a llamar a esta parte de acá, la voy a llamar M-monio, también para escribir menos. Bueno, hago las mismas cuentas que antes, reemplazo por omega M y omega P, pero lo que va a pasar acá es que, fíjense que la otra parte, la parte que se me debería cancelar, solo se me va a cancelar si las masas son iguales. O sea, si M-monio vale 1. O sea que solamente voy a tener la misma ecuación así como batido si las masas son iguales. Yo acá les puse que es lo que hicieron en la teórica porque pensaba que Ricardo lo había dado, pero bueno, por ahí lo va a dar la clase que viene, pero él lo da con masas iguales. Entonces, en ese caso, sin ninguna duda vemos batidos en los dos. Bueno, sin ninguna duda no están así, pero acá les dibujé les hice un gráfico en Python, donde por ejemplo puse M-monio igual a 3, omega M igual a pi, y omega P igual a 2pi. Y me queda esto, que esto no tiene forma de batido. Ahora, ¿me preguntás por qué? ¿Cuál es la definición de batido? Yo te diría, y porque en el gráfico no lo veo así como una oscilando dentro de otra. Quizás si vamos más al detalle podríamos definir batido como, bueno, dos cosenos o dos senos multiplicados
Y ahora vamos a ver la otra condición que le tengo que pedir al batido para que sea batido. Porque acá hay otra manera de observar un batido, que es que, ¿qué pasa cuando las frecuencias son muy parecidas? ¿Sí? Si escribimos omega 1 y omega 2, de nuevo, que acá las tengo cambiadas, mierda. Puede ser que, no sé. Bueno, después lo reviso. Pero siento que abrí un archivo que es el que tengo. Estoy abriendo el archivo viejo. Que lo tenía en mi computadora, pero me suena que no sé. Después veo si acá ustedes ¿están viendo mi pantalla? Sí. Porque siento que esto lo había corregido. A ver, este es el que está en el valía directo del campus. Pero esa simulación con M-Mon igual a 3 no lo habías hecho el año pasado, el año. Sí, lo saqué el cuatri pasado, eso seguro. ¿Estaba? Ah, mira, ni me acordaba. No, está mal acá también, está mal en el campus. Bueno, después lo corrijo. Bueno, perdón. Sí, como dijo Luz, me pasa por querer corregir cosas. Bien. Entonces, lo que podemos darnos cuenta con estas frecuencias que tenemos acá, que más allá de cuál es cuál son estas, es que en una tenemos G sobre L y en otra tenemos G sobre L más un pedacito. ¿Sí? Que están dentro de la raíz cuadrada, las frecuencias al cuadrado les pasa eso. Si saco factor común, está 1 sobre mu, ¿sí? de esta suma, lo que me queda es justamente lo que dice el enunciado. ¿Sí? Me quedan sumando dos términos que el enunciado me los compara y me dice, che, G sobre L por mu es mucho mayor que K. ¿Qué pasa en este caso? Y esto tiene un significado físico importante, que es que la gravedad está afectando, y el péndulo está afectando mucho más que lo que afecta el resorte. O sea que el acoplamiento entre las dos masas es mucho menor que otras fuerzas que recibe la masa. Eso se llama acoplamiento débil. ¿Sí? Bien. Si con esta hipótesis que plantea el ejercicio, vemos que las masas son muy parecidas, entonces cuando las resto, cuando hago omega 1 menos omega 2 para el omega m, me queda aproximadamente 0, y directamente puedo despreciar el término que tiene el producto entre senos. ¿Sí? O sea, este término de acá, que me quedó omega mt por seno de omega mt por seno de omega pt, como seno de omega mt es muy chiquito, lo puedo despreciar y quedarme con la parte de cosenos y decir, ok, tengo la misma idea de antes y tengo un batido. ¿Sí? Y acá hay algo importante, ¿sí? O sea, hay esta condición de batido de que sean las frecuencias muy parecidas, la voy a necesitar igual, incluso yo con la primera ecuación me hice medio el boludo, perdón por la expresión, pero como para no tener que meterme tanto en el barro de cómo tienen que ser los omegas para ver esto, ¿sí? Pero fíjense que si los omegas si los omegas de los modos no son muy parecidos, que es lo que hace que omega m y omega p sean muy distintos, porque son la resta y la suma de los dos, nunca voy a tener una frecuencia mucho más grande oscilando adentro de una frecuencia mucho más chica. ¿Sí? Sino que voy a tener dos frecuencias, ¿sí? Multiplicadas, que eso lo podría ver como más parecido a algo así, por ahí. Pero hay algo súper interesante acá, además del batido en sí, que es que las dos masas, ¿sí? Una tiene un seno y la otra un coseno. Si yo grafico esto, fíjense en la moduladora, cuando una es mínima, la otra es máxima. Y cuando la que era máxima pasa a ser mínima,
la que era mínima pasa a ser máxima. ¿Sí? Es como que estos dos péndulos se van pasando energía de uno a otro. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algunas. Podemos verlo ahora antes de seguir con las cuentas. ¿Están viendo mi pantalla en Twitter? ¿O no se comparte? Sí, se ve, sí ¿Puedo se ve, compartir de Milton. nuevo? ¿Se ve? Bien, perfecto. Entonces, este video es un experimento casero que hizo un alumno del cuatrimestre pasado, que lo subió a Twitter. Y está buenísimo, lo pueden hacer en sus casas. Ahí se frenó. Ahí está, empezó de nuevo. Que excita una de los péndulos, el otro se empieza a mover, y fíjense que este se empieza a quedar quieto, y después le vuelve la energía a este, y este vuelve a quedarse quieto, y se van pasando la energía de uno a otro. ¿Sí? Esto está subido también el link al campus. Fíjense que es un péndulo común, y el acoplamiento entre los dos está dado por el movimiento de este hilo de arriba, que es un acoplamiento súper débil. ¿Sí? Es más débil incluso que poner un resorte de lapicera que tiene un K enorme. Eso no sería para nada débil. ¿Sí? Y por eso vemos estos batidos. Y otra cosa donde lo podemos ver, ahí está. Acá también les dejé un collab, que no lo hice yo, esto lo hizo, hablando de reciclar códigos, lo hizo José Catoni, que es la ayudante de la comisión de Skin, es una de las ayudantes. Donde, en primer lugar, tenemos, vemos el gráfico de estas dos cosas que yo estaba graficando a mano, cómo quedan graficadas lindas y una arriba de la otra. Se ve cuando una es mínima, la otra es máxima. Cuando la otra es máxima, la que era máxima pasa a ser mínima. Y por otro lado, lo que hizo también es una animación de esto mismo que veíamos. Y fíjense que primero este es el que tiene la energía, es el que existe primero, eso depende nada más de la condición inicial. Y después este se empieza a frenar y el otro es el que empieza a quedarse con toda la energía. Este está casi en cero ahora, y el otro oscila como oscilaba este al principio. Y después se le empieza a devolver. Se van pasando la energía de uno a otro. ¿Sí? Esto es un concepto súper importante y súper interesante, pero estaría bueno, y está bueno, ponerle un poquito de números. ¿Sí? Así que ahora vamos a hacer las cuentas de esa energía, y vamos a ponerle un poco de números a esto, de cómo es que uno le pasa energía a otro. Lo que vamos a calcular cuando hablamos de energía, estamos hablando en realidad de cuánto se mueven, o sea, estamos hablando de la energía cinética exclusivamente, no estamos concentrándonos tanto en la energía potencial. Entonces lo que voy a calcular es el valor medio de la energía cinética, y para eso necesito la energía cinética, que la escribo de esta manera, ¿no? Un medio por la masa, por la velocidad, que acuérdense que psi era una variable angular, entonces para tener la velocidad tengo que tener L por psi punto, y todo eso lo tengo que elevar al cuadrado. Toda esta parte de acá son constantes, pero necesito calcular psi punto. No es difícil, hay que derivar, ¿sí? Lo hacen ustedes. Tomo para esto la ecuación completa, ¿sí? No usé ninguna aproximación por ahora, ¿sí? Y lo que voy a querer es calcular no la energía en sí, o sea, no me interesa calcular la energía cinética a lo largo del tiempo, porque también, o sea, voy a tener un batido en la energía cinética, porque va a venir del batido de las posiciones, al batido de las velocidades, al batido de la energía cinética, sino que me interesa como pensar un poco más, ok, este concepto de energía que yo estaba hablando más cualitativamente, ¿cómo lo puedo cuantificar? Este concepto de energía que está hablando cualitativamente, de cuál tiene más amplitud, ¿sí? En un momento dado del tiempo. Y para eso lo que voy a querer es olvidarme un poco de del periodo corto, ¿sí? Del periodo con alta frecuencia, de este periodo, ¿sí?
y quedarme con esta idea de qué está pasando con la energía a lo largo de esta oscilación, de la oscilación larga. ¿Sí? Entonces, de esta manera voy a calcular el valor medio de esta energía, pero solamente lo voy a calcular durante un periodo corto. ¿Sí? Y esta parte me interesa ir lento porque no es tan fácil de pensar esto. No sé si en otra materia vieron cómo se calcula un promedio temporal. Yo acá di una explicación muy, muy vaga y cualitativa de la idea de calcular, de cómo es la idea de calcular un promedio temporal, ¿sí? Voy a abrir el chat para ver qué están diciendo. Por ahora creo que mucha está risa, anonadado, nada después más. lo voy a pispear. La idea del promedio temporal es la misma idea, sale de la misma idea de un promedio de cualquier cosa, ¿sí? O sea, yo quiero, por ejemplo, calcular el promedio de mi promedio en las materias, en mis notas, ¿no? Entonces, agarro y sumo todas mis notas, y divido por la cantidad de materias que tengo, ¿sí? Y esa es la forma de calcular un promedio. La forma de calcular el promedio temporal, no voy a demostrar nada, voy a simplemente decir, ok, el tiempo ya no es una cantidad que yo pueda sumar pedacitos, ¿sí? Sino que es algo continuo, entonces en vez de sumar, tengo que integrar, ¿sí? No es discreto el tiempo, Facundo, es continuo. Ahí va. Entonces, en vez de sumar, voy a tener que usar la integral. Y en vez de dividir por la cantidad total de materias que tengo, o cantidad total de tiempos que tengo, lo que voy a terminar haciendo es dividir por el tiempo total que estoy integrando. ¿Sí? Entonces, ese tiempo total va a ser un periodo que le llamé P. En general lo van a encontrar como T en los libros o en otros apuntes, pero no quería llamarlo T porque T ya llama a la energía. Pero entonces lo llamé P de periodo, y va a ser 1 sobre el periodo por la integral de T0 hasta T0 más un periodo. Bien. En este caso, el periodo va a ser 2pi sobre omega p, ¿sí? Y elijo, o sea, acá podría estar omega m si quisiera promediar sobre un periodo largo. Pero elijo omega p para integrar justamente sobre el periodo corto. Y otra cosa importante sobre este promedio temporal, y sobre cualquier promedio va a pasar esto, es que el promedio es lineal. ¿Sí? Lineal en el sentido que vieron en álgebra, en el CBC, o en Mate 2 también, en el sentido que yo puedo hacer esto. Si tengo una constante 1 por una función que depende del tiempo, más una constante 2 por una función que depende, por otra función que depende del tiempo, el promedio, que lo voy a anotar como con estas, con este mayor y menor, encerrándolo, lo puedo calcular por separado, ¿sí? C1 por el resultado del promedio de solamente una función, más C2 por el resultado del promedio de otra función. Eso es una propiedad que hereda de las integrales. Las integrales son lineales, son operadores lineales. Y por eso termina pasando eso. Esto es un ejercicio lindo que pueden demostrar. A partir de esta definición de promedio temporal, pueden llegar a que es algo lineal. Bien, entonces vamos con nuestro ejercicio. Lo que queremos es calcular el promedio temporal de la energía cinética de la masa A. Entonces, lo que quiero es calcular el promedio temporal de todo esto, ¿sí? Donde acá reemplacé psi punto por lo que corresponde a psi punto y lo elevado al cuadrado. Si distribuyo este cuadrado, me quedan 3 términos. Uno es este de acá,
otro es este de acá, y otro es este grande de acá. Y yo les había contado pero lo pasé un poco por arriba, no sé si ustedes lo fueron leyendo por su cuenta, se los había contado en el notebook de resonancia, de resonancia, de forzado, que algunas integrales muy útiles que aparecen en la materia, ¿sí? Que van a aparecer bastantes veces. Y esta es una. ¿Sí? Ahora nos van a aparecer todo el tiempo las integrales del coseno cuadrado, del seno cuadrado, del coseno, del coseno por el seno. Entonces, me lo voy a dejar acá medio de machete, voy a abrir el Colab que tenía para ver cuáles son estas integrales. Y si no lo hicieron, yo acá son estas de acá, también acá hablaba del promedio temporal. Si no lo hicieron, son estas integrales de acá, ¿sí? Que acá ven que usé T mayúscula, como les dije que se usaban en general. Háganlas. ¿Sí? Son integrales en una variable de análisis del CBC, que las tienen que poder hacer, más fáciles algunas, más difíciles otras, pero háganlas, ¿sí? Es súper importante. Porque son resultados que vamos a usar todo el tiempo y que los vamos a usar simplemente. Yo ahora no voy a hacer las integrales, no las voy a resolver. Voy a simplemente usar estos resultados. Fíjese que cuando tengo un seno, un coseno o el producto de seno por coseno, esas integrales me dan 0. Y que si tengo el seno al cuadrado o el coseno al cuadrado, estas integrales me dan el periodo sobre 2. ¿Sí? Bien. Vuelvo entonces al PDF. Y tengo 3 valores medios que calcular. ¿Sí? Y algo importante que voy a hacer cuando lo calcule es usar esta aproximación de acoplamiento débil, que es que omega m es mucho menor que omega p. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Yo quiero promediar sobre un solo periodo corto. ¿Qué pasa con el periodo grande? Cuanto más chico sea omega m con respecto a omega p, el periodo grande, que es esto que pinté de negro acá, ¿sí? Va a ser más plano, ¿sí? Y va a mantenerse casi constante. Fíjense lo mismo en esta parte de acá, ¿sí? Y en esta parte de acá. No va a pegar demasiados saltos. Y cuanto mejor sea esa aproximación, mejor se dé esa diferencia de omega m con omega p, más plano va a ser, más constante va a ser la oscilación grande. ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, lo que voy a hacer como aproximación es olvidarme de todas las partes que yo tengo omega m por t. De todos los cosenos y senos, los voy a tomar como constantes. Porque en esa diferencia de tiempo son aproximadamente constantes. Esto por un lado parece medio bueno, che, ¿cuántas aproximaciones vas a hacer? Pero por otro lado es fundamental hacer esa aproximación, porque si no la hiciera, el promedio de la energía no me va a depender del tiempo. Si yo integro sobre el tiempo e integro en toda la función, no puedo hablar de un promedio de energía que depende del tiempo. Si en cambio yo voy integrando de a pedacitos y mantengo una parte constante y hago esa aproximación, que es bastante buena, yo lo que puedo hablar es de una evolución temporal del promedio de la energía. ¿Sí? Y eso me va a permitir ver esa interacción que estaba hablando antes de cómo una masa le da energía a otra. ¿Sí? Bien. Entonces vamos con mientras más grande sea la diferencia, más batido habría. ¿Sí? Acordate que para que haya batido, Alejo, yo tengo que omega 1 y omega 2 tienen que ser muy parecidas. Cuando omega 1 y omega 2 son muy parecidas, la resta de las dos, que es omega m,
va a dar muy chiquita. Cuanto más parecidas sean, más cerca de 0 va a ser la resta. Y omega P va a ser cada vez más grande. Entonces esta aproximación se va a cumplir cada vez mejor, cuanto más batido haya. Y cuanto más diferencia haya entre omega M y omega P. Bien, entonces, con estas integrales importantes de Colab puedo resolver las 3 ecuaciones que me quedaron acá, las 3 promedios que me quedaron acá. El primero es coseno cuadrado por seno cuadrado, pero el coseno cuadrado es sobre omega M, así que lo saco como constante. ¿Sí? Acá pongo el periodo sobre 2. Perdón, el periodo, el 1 sobre el periodo. Y esta ecuación es la que ya conozco que me da periodo sobre 2. Y, a ver, o sea, cuando más parecida, más se parece a un clásico movimiento armónico. No entendí eso, Facundo. Cuanto más parecida que a qué, y qué cosa se parece a un movimiento. Sí, yo creo que entiendo que cuanto más parecida es omega 1, omega 2, entonces él propone que menos batido vas a ver, que va a parecerse más a un movimiento armónico simple. No, al revés igual, ¿no? Es lo que decíamos con Alejo. Cuanto más parecidos sean, más batido va a haber. ¿No? O sea, más voy a ver que una se agita un montón y la otra se queda quieta y después pasa al revés. Cuando omega M y omega P, o sea, hay 4 omegas acá que por ahí confundes un poco. Vamos a la definición de las omegas. Cuando omega M, cuando omega 1 es parecida a omega 2, omega P es prácticamente, o sea, es prácticamente eso, porque es como sumar 2 cosas parecidas y dividir por 2. Es el promedio de las 2, pero es prácticamente omega 1, muy parecida a omega 1 y omega 2. Y omega M es la resta de las 2, es prácticamente 0. ¿Sí? Y ahí veo este batido. Cuando son muy distintas omega 1 y omega 2, que es como en el caso que dibujé acá arriba, o más abajo, que lo había dibujado en Python, acá. En este caso yo había puesto omega M igual a pi, omega P igual a 2pi. O sea, los puse... no lo puse con omega M igual a 0. ¿Sí? Puse simplemente 2 valores, o muy cercano a 0, digo, para que se me genere el batido. Puse simplemente 2 valores, lo alejé de 0 a propósito para mostrarles que no se genera un batido, y tener un movimiento que, sí, puede ser que esto se parezca más a un movimiento armónico simple, ¿no? En el sentido que es parecido a un seno, no sé si a eso te referías. Fíjate qué pasa cuando omega M, que es la resta, tiende a 0. ¿Dónde se ve omega M? Omega M tendiendo a 0 significa un periodo muy grande, ¿no? Claro. Entonces vos lo que vas a ver es... Vamos al gráfico acá. Sí, esto se va a ensanchar el gráfico verde. Exacto. En el límite que son iguales, sí, ese verde es tan ancho que no lo vas a visualizar, si querés, pero en el límite que son idénticas. Pero cuanto más cercanas estén, es mejor para ver ese batido, digamos. Bien, perfecto. Entonces, volviendo a las ecuaciones, yo quiero calcular este promedio temporal, saco el coseno de omega m por t de la integral, solamente integro seno cuadrado de omega p por t, y me queda el periodo sobre 2. ¿Sí? Hagan ustedes en detalle las cuentas, lo que obtengo es un medio del coseno cuadrado de omega m por t. Haciendo esto, tengo que hacer exactamente lo mismo, también se los dejo como ejercicio hacerlo. Saco el seno cuadrado de omega m por t de esta integral, y me va a quedar solamente esta integral de acá, que no es casualidad que me dé exactamente lo mismo, porque las integrales del seno cuadrado y del coseno cuadrado dan lo mismo, antes sobre 2. Y me queda un medio del seno cuadrado de omega t. ¿Sí? Y acá ya se empieza a ver que cuando una es máxima y la otra es mínimo, esta idea de que se van pasando una energía de una a otra.
por último me queda un tercer término, que me podría romper eso, pero no lo hace, que si saco los omega m, el coseno de omega m por t y el seno de omega m por t, me queda la integral del seno de omega p por t por el coseno de omega p por t, que esto ya vimos que da 0. O que ya nombramos que da 0, que se los dejo a ustedes para que vean la cuenta. El omega p sobre 2pi, que acá me salió re chueco el pi, me lo voy a marcar para corregirlo también, sale de decir que Guido. de la definición, ¿cómo? Y el diferencial, porfis. Ay, el diferencial, qué mal. Al CDC de nuevo. Bien. Acuérdense que acá yo tenía un 1 sobre P. No está sobrevalorado. No está sobrevalorado. Ya lo van a valorar. Acá yo tengo un 1 sobre P. ¿Sí? Y P vale 2pi sobre omega. ¿No? Entonces, sale este 1 sobre P, que da omega P sobre 2pi. Bien. Entonces, bien, sigamos con esto. Tengo el promedio temporal de TA, que va a valer esto, ¿sí? Y que lo puedo reacomodar. No entendí la pregunta de Facundo. Bueno, después, Facundo, si querés volver a preguntar, o ahorita el micrófono. Pero si yo tengo el promedio temporal de T en la masa A, me queda esto que con identidades trigonométricas puedo reacomodar de esta manera. ¿Sí? Una pregunta válida es decir, ok, ¿qué pasa si... que igual ya lo dije un poco la respuesta. ¿Qué pasa si omega m decía, no, bueno, pero es aproximadamente 0, como dije antes, lo desprecio? Bueno, ahí no hubiese nunca llegado a una dependencia temporal. Es la única dependencia temporal que tengo en la energía, es con este omega m. Si lo hubiese considerado 0, no lo tendría. ¿Sí? Bien. TB se los voy a dejar a ustedes como ejercicios. Es hacer exactamente lo mismo que ya hice. Lo pueden copiar cambiando valores y tratar de ir entendiendo de paso todo lo que hice antes. Pero el resultado es este. ¿Sí? Muy parecido, o sea, fíjense que todo este paréntesis es igual, excepto que en vez del coseno tiene el seno. Y lo que me quedan son estos gráficos de acá. ¿Sí? O sea, la energía nunca llega a 0, pero es mínima cuando la otra es máxima. ¿Sí? ¿Quedan dudas de esto? Milton, disculpa, cuando ponías entre... Ay, me olvidé esos paréntesis triangulares, ¿cómo se decía? Bueno, cuando ponías entre eso, No, quería decir no. que era una integral, ¿no? Esta es la notación de promedio. Ah, listo, sí. Me había Valor olvidado medio. de eso. Lo dijiste en la primera clase, pero me lo olvidé ya, disculpa. Sí, no te preocupes. Pregunten todas esas cosas, no pasa nada. No entiendo, Bautista, qué función querés superponer con cuál. La de modulación llamás a... Pero son Ahí dos cosas está. distintas, ¿no? O sea, una cosa es energía y otra cosa es posición. Claro, tienen ejes distintos. O sea, en los dos tienen el eje tiempo, pero no se puede, o sea, no podemos graficar juntas cosas que tienen energía y cosas que tienen
Me parece copado la pregunta de Facundo y creo que está bueno dejarlo como propuesta que calculen el promedio temporal de energía elástica. Sí. Les queda eso como desafío. Como O sea, ejercicio. escriban... Facundo Ahora les voy a pregunta dejar y- otro desafío. Sí, Facundo hace una pregunta y termina con una tarea. re Muy mala de mi desubicado el parte. tuyo, Pablo. Muy desubicada, ya sé, pero está bueno. Me parece que es un resultado copado. Bien. Bueno, mientras siguen pensando y pueden hacer sus preguntas, me quedan un par de cosas para contarles y mostrarles. Que es que todas estas cosas las subí también al, ¿cómo se llama? Al campus. Pero es que esto de batidos, cuando hay dos frecuencias muy parecidas, pero no iguales, ¿sí? No sucede solamente entre masas con un resorte en el medio que vamos a ver solamente cuando hagamos el experimento, sino que pasa también con sonido, ¿sí? Y este video lo grabó Luz para el cuatrimestre pasado, que está muy bueno, y agarró dos afinadores, ¿sí? Les diría que bajen un poco el volumen de la compu porque se escucha muy, muy potente y lo suban de a poquito. Pero no sé si se va a escuchar. A ver, voy a sacar los auriculares. Porque es posible que... Bien. Les avisé que bajen el volumen. Se los avisé, Facundo. No me hago cargo. El que avisa no traiciona. Bueno, fíjense que más allá del sonido desagradable que tienen los afinadores, lo que hacía Luz ahí era, empezó con los dos afinadores en la misma frecuencia y fue cambiando uno de los dos a una frecuencia apenas similar. Y se empezó a escuchar guau, 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 guau. Otra frecuencia un poquito más alejada, guau, 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 guau. Empezaba a batir distinto. ¿Sí? Después se lo dejo en el campus, véanlo. Y otra, estoy alejándome de la cámara porque voy a agarrar la guitarra ahora, porque otra forma de ver esto... Recién se escuchaba poco el fenómeno de batidos, ¿eh? Tal vez porque estabas reproduciéndolo desde tu compu, no sé. Pero yo creo que si lo reproducen desde sus compus se va a escuchar mejor. Sí. En un momento el sistema hace, cuando están pasando, alejándose, o sea, empieza con frecuencias iguales. Entonces, si empieza con frecuencias iguales, no suena el batido. A medida que yo me voy alejando de esa frecuencia, me iba alejando cada 1 Hz, de repente empieza a escucharse y después se pierde. El tema es que voy, como que en ese video yo iba variando una de las dos frecuencias, entonces no se queda fijo en el tiempo. Pero en un momento presten atención que pasa eso que hacía Milton y que recién trataba de hacer yo, que hace guau, 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 guau. Bien. Y o sea, este fenómeno que pasa en sonido, se usa muchas veces, quienes hayan tocado la guitarra, el bajo, cualquier instrumento de cuerdas que se afine a mano, porque hay otros instrumentos de cuerdas que necesitas gente más experta para afinarlo, como el piano. Se usa este fenómeno para afinar a oído, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es tocar algo en la cuerda que se llaman armónicos, ¿sí? No toca la cuerda, como la cuerda en general se toca apretando, ¿sí? Después vamos a hablar mucho de cuerdas de guitarras y cómo funcionan, y es una parte re importante de la materia, ¿sí? Pero básicamente cuando uno aprieta la cuerda, cambia la nota por acortar la cuerda,
¿sí? Por tener una longitud más corta. Lo que uno puede hacer, si no es eso, es indicar la cuerda de alguna cierta manera. Ok, vas a oscilar con tu longitud completa, pero en este punto de acá vas a quedarte quieta, vas a tener un mínimo, ¿sí? O sea que tiene totalmente que ver con lo que estaba hablando Ricardo hoy, ¿sí? Ricardo hoy estaba contando, por lo menos en la parte final de la clase, que fue la única parte que yo vi, estaba contando, bueno, y acá en el modo 1 tenemos un nodo, y en el modo 2 tenemos 2 nodos, y en el modo 3 tenemos 3 nodos. Básicamente lo que yo le estoy diciendo a la cuerda es, poner un nodo en ese lugar donde yo te digo que te tenés que quedar quieta, ¿sí? Y eso se lo doy dándole una condición inicial que es apoyando el dedo sin apretarla, ¿sí? Perdón, toqué la cuerda incorrecta. ¿Se escucha? Suena muy distinto que si yo aprieto. Que básicamente la nota que estoy tocando es la que corresponde al modo, ¿sí? Que tiene un nodo en ese punto, que yo le estoy forzando, ¿sí? Eso lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante, pero lo que yo les quería mostrar hoy es que de esta manera, con batidos, yo puedo formar la misma frecuencia en 2 cuerdas distintas y... sí, tengo Peperina acá atrás. Sí, lo mejor de tu clase. Bien. Entonces, tengo 2 batidos, puedo formar, perdón, dos notas iguales, y si una de las dos la desafino un poquito, lo que voy a escuchar son batidos. No sé si se llega, sí, tengo una taza con Rick Sánchez, después les muestro todas mis tazas que se ven ahí atrás. No sé si llega a escuchar bien, por ahí la tengo que afinar un poquito más. Ahí se va a escuchar bárbaro. Ahí. Ahí se escucha perfecto. ¿Le puedes dar un poco más de power? Lo intento. Pon el micrófono más cerca, sí. Claro. ¿Vale? Bien. ¿Se escuchó ahí? Sí, perfecto, se escuchó. ¿Sí? Sí. Bien. Esto es algo que los que tengan guitarra, bajo, lo que sea, yo pongo el ejemplo del bajo porque yo tocaba el bajo, yo no soy guitarrista, tengo la guitarra por mi novia. En realidad toco algo de guitarra, qué sé yo, pero pero aprendí por tocar el bajo. Los que tengan algún instrumento así, lo pueden probar y escuchar batidos, o seguramente, si saben tocar, ya lo hacían. Seguro. Nada más que no sabían que se llamaba batidos y no conocían por ahí el fenómeno físico, que fue lo que un poco me pasó a mí cuando cursé Física 2. Resulta que esto yo lo grabé, para el cuatrimestre pasado lo habíamos hecho, con un programa gratis que pueden bajar todos, que se llama Audacity, que justamente lo que hace es grabármelo, y como todos los programas de grabación me muestra el espectro, me muestra el gráfico de amplitud en función del tiempo, ¿sí? De lo que estoy grabando. Yo le subí este archivo en .wav. Ya pasó el cuatrimestre pasado esa conversación. Entonces yo le subí este archivo en .wav, cosa que lo pueden descargar y abrirlo con este programita que es, ya les dije, gratis, lo pueden descargar y abran este espectro de acá y pueden ver en esta parte que se ven perfectamente los batidos. Acá se ven 3 oscilaciones muy claras. Si estás compartiendo algo, no se ve. ¿No se ve? No estoy compartiendo nada. Yo también. Okay. Bueno. Ahí está. Ahí va. se ve. Sí, perfecto. Bien. Entonces, les decía, lo grabé con este programita, se llama Audacity, y lo que me muestra es
la amplitud en función del tiempo, y acá, en estos primeros, o sea, estos son los 2 golpes que yo le doy a cada una de las cuerdas, y de acá se ven perfectamente 3 batidos, ¿sí? 3 oscilaciones de la frecuencia moduladora, ¿sí? Lo que les propongo ahora sí como desafío es que busquen la manera que se les ocurra. Ahora voy con eso que preguntó Alejo, que está muy buena la pregunta. Busquen la manera que se les ocurra, hay muchas de hacerlo, no hay una sola, de decirme qué frecuencias usé para hacer este batido. O sea, qué frecuencias tenían estas 2 cuerdas. Más desafío que el jefe. Sí. Me encanta porque cada cosa que ellos comentan nosotros lo transformamos en un desafío. Van a dejar de decirnos cosas. Que no van a hablar más. Respondo a lo que dijo Alejo. Esto, o sea, estaría bueno que lo puedan hacer y que lo hagan cada uno de la manera que se les ocurre. Como les dije, hay muchas formas de determinar qué frecuencias estoy usando acá. El cuatri pasado fue una tristeza, porque el desafío nadie lo respondió nunca. No. Este no lo respondieron. Igual creo que el desafío de Milton es mucho más divertido que el mío, así que hagan el de él. ¿Sabes qué, Facundo? Pensamos en un momento en tomar parciales en Python, pero no. Sí, pero Facundo está hablando de una inteligencia artificial que resuelve los parciales. Yo creo que... No la vi, la veía. Bueno, voy a responder la pregunta de Alejo, que dice que es un batido amortiguado, y la respuesta es medio sí. O sea, en la naturaleza no vemos cosas que no estén amortiguadas. Tenés que ir al laboratorio a hacer el experimento en lugares muy cuidados, que haya minimizar el rozamiento al máximo para no hacer vacío, para ver cosas que no Claro, dentro de una cámara de vacío. Claro, o sea... Pero el sonido no se va a propagar. Claro, no lo podría hacer con sonido, ¿sí? Entonces, sí, es amortiguado y siempre vas a encontrar todo amortiguado, si no mi voz seguiría sonando infinitamente, retumbando en las paredes de mi casa y volviendo a entrar en el micrófono, sería un caos si no estuviera amortiguado. Qué buena onda. Para un ratito nada más, ¿no? Después vamos a hablar de la luz. La luz se amortigua. Sí. Puedo contestarte que sí, no de la manera que la estás pensando, pero tiene una manera de caer. Una pregunta que se me acaba de ocurrir con eso que dijo Milton. ¿Qué es el fenómeno del eco? Entonces. Eso viene danos un mes. Bien, sí, danos un mes. Pero básicamente tiene que ver con esto que estaba diciendo de la reflexión en las paredes y en lugares, o sea, fíjate que no en todos los lugares escuchas ecos, vas a escuchar ecos en los lugares donde haya menos amortiguación. Entonces, disculpa, creo que... Perdón, no, sí. No, que después, en un mes va a quedar mucho más claro cuando veamos algunas cosas extra. Cuando veamos cosas de sonido, y me parece que va a quedar muy claro cuando veamos justamente óptica geométrica, que lo vemos con óptica, pero también se puede usar para sonido y está bueno hacer esa analogía. Así es. Perdón, yo tenía una pregunta. No terminé de entender bien por qué cuando la cuerda está afinada no escuchamos batido. Bien, porque tenés omega 1 igual a omega 2. Claro, ¿cuál es la omega condición n que vale 0. necesitas? Lo que vos necesitas es que sean muy parecidas. Exacto. Si yo la desafino mucho, tampoco vas a escuchar batido. Pensarlo de esta otra manera, no me acuerdo, Zenón fue el de la pregunta, creo. Si omega 1, ponele que vos decís omega 1 nunca es exactamente igual a omega 2. Pero son pero tan parecidas que ese omega modulado tiene asociado un periodo demasiado largo, con lo cual vos ya perdiste noción de esa diferencia, no sos capaz de distinguirla. ¿Se entiende? De hecho, es probable que si hacen eso con el programita este que hace Milton, van a ver una modulación muy, muy grande. Claro.
Ok, ahí entendí, gracias. Ali pregunta si no es teórico, y la respuesta es no, o sea, sí, es cierto que uno no puede decir experimentalmente que dos cosas sean exactamente iguales, siempre tiene un error, siempre lo que sea, pero con que justamente recién estamos hablando del decaimiento, del amortiguamiento, y con que el amortiguamiento sea tan grande, o sea, que antes de llegar a recorrer un periodo de esa frecuencia modulada ya decae, es como si la frecuencia modulada fuera cero. Entonces sí, no puedo decir, son exactamente iguales y la frecuencia modulada es exactamente cero, experimentalmente. Eso solamente lo puedo decir teóricamente, pero sí, tomando algunas comparaciones, puedo entender qué significa que algo sea cero para algo experimental. Pidieron un resumen de los desafíos. Básicamente es, llamémosle desafío, el resto llamamos los ejercicios, así quedan diferenciados. Me parece, o sea, Sí, me parece muy bien. que está bien, si están de acuerdo. Entonces, este es el desafío. El desafío es decir cuáles son las dos frecuencias que están interactuando en esta grabación. Que, nada, eso lo pueden hacer de un montón de maneras y con que lleguen a un resultado va a estar bien, no importa qué manera van a hacer. Bueno, lo que dijo Luciano es una manera. No te hace falta hacer análisis espectral, Luciano. Bueno, no hace falta, pero es una de las maneras a las que yo me refería. Pero sí, es cierto que hay otras que no son hacer un análisis espectral. Pero ya que estuvieron hablando, me parece que estuvieron hablando del análisis espectral con Ricardo, ¿no? No, Marcos, esto es un desafío. Si te da ganas de recursar esto, no lo hagas y listo. Esto es algo divertido, nada más. Claro, esto es para divertirse. Bien. Y después los ejercicios, hay un montón, como yo le fui diciendo un montón. Pau, ¿cuál era? Primero empezar por el tuyo. El que yo agregué era que calculen el promedio temporal de la energía potencial elástica. La energía potencial elástica, sí, bárbaro. Promedio temporal de energía potencial elástica. Y después yo fui dejando, bueno, que hagan, que está el promedio temporal de la energía cinética de la masa B, la hagan, que ya tienen la energía cinética de la masa A, cómo se hace. Que hagan estas integrales en detalle. Y eso me parece importante. Con el análisis de CBC. Es muy importante porque van a volver a aparecer. Este me parece que es el ejercicio más importante que les dejé. Porque ese, sí, así como aparecieron en forzado, aparecen ahora, van a volver a aparecer enseguida, se nos vienen, no a lo largo de la materia. Ya. Y es muy importante que se entiendan. Y bueno, y después hacer por ahí el planteo de Newton desde cero, rehacer un poco la clase, que bueno, igual es algo que recomiendo para todas las clases. Pero que en algún momento las revean y las hagan ustedes. Los ejercicios que hacemos en clase. Bueno, algo más, hay más dudas. Bueno, corto la grabación sí, acá. lo pueden hacer.